Entonces, hablemos un poco de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. A manera de explicar pues, esos patrones de pensamiento que se convierten en obsesiones y que provocan comportamientos repetitivos que se convierten en compulsiones, pues estas obsesiones y compulsiones interfieren de una manera severa, muy fuerte en las actividades diarias y causan a las personas que padecen este trastorno obsesivo compulsivo, causan un gran sufrimiento emocional. Imagínense ustedes un poco una persona que tiene una serie de rumiaciones, que tiene una serie de pensamientos que tanto le afectan y que no le permiten tener una vida social tranquila, no le permiten tener una vida familiar tranquila, una vida en pareja tranquila, una vida académica o laboral tranquila. Entonces, las personas tratan de ignorar o de tener sus obsesiones, pero eso lo que hace aumentar es el sufrimiento, la emoción y la emoción negativa y la ansiedad. Entonces, nosotros tenemos que mirar un poco que el trastorno obsesivo compulsivo a menudo se centra en ciertos temas relacionados con, por ejemplo, con el miedo a enfermarse por virus, por gérmenes. Y lo curioso de esta circunstancia que estamos viviendo ahorita es que las personas que padecen esa obsesión compulsiva tienen... Juan Diego. ¿Tienes el audio? Buenas noches. ¿Tienes el audio? Qué pena, profe, me disculpo. Abierto. Entonces les decía que, curiosamente, con toda esta cuestión de la pandemia, pensemos en una persona que realmente tiene todo ese tipo de obsesiones en un momento determinado y que le tiene miedo a enfermarse porque pues, hay bacterias, pues, hay gérmenes, hay infecciones. Entonces esta persona está tratando de superar todo ese tipo de rituales y todo ese tipo de obsesiones que presenta. Pero resulta que antes de que existiera la pandemia, pues la persona iba logrando pues como disminuir todos esos niveles de ansiedad, todos esos niveles de miedo. Pero cuando aparece la pandemia, en donde se refuerza frecuentemente el hecho de que tengamos que lavarnos las manos y que tengamos que echarnos gel, pues nuevamente... Venga a ver, venga a ver. Nuevamente eso se... Para Daniela, por favor. Daniela, tu audio está... Gracias. Daniela. Gracias. Entonces, eso hace que la conducta o las obsesiones y las compulsiones se incrementen nuevamente. Está tratando de superarse, pero resulta que la pandemia nos está obligando a que tengamos distanciamiento social, a que nos saludemos con la mano, a que no haya besos entre las personas que conocemos, en que constantemente nos estemos lavando las manos y que carguemos gel o que carguemos alcohol para podernos limpiar constantemente. Entonces, fíjense que esas circunstancias como que le reforzaron a las personas que padecen del stock y pues en cierta manera pues como que hay que respetarle pues todo ese tipo de rituales porque ahora nosotros también los asumimos o de hecho nosotros que no teníamos como tan arraigada esa conducta obsesivo-compulsiva, ahora la tenemos, la podríamos estar teniendo. Ahora la gente no sale a la calle por miedo a contaminarse. Ahora ya tienen mucho cuidado cómo ahora van a abrir una ventana, una puerta, cómo se van a subir a un Transmilenio, cómo van a estar cercano a la gente en un portal, en el Transmilenio. Entonces realmente pues, todas esas conductas terminaron como afianzando un poco todo ese tipo de situaciones adversas que refuerzan la obsesión y la compulsión.
Yo les hablaba a ustedes de que hay tres tipos de obsesivos compulsivos. Uno de ellos es el lavador. El obsesivo compulsivo lavador está caracterizándose porque tiene una serie de rituales para la conducta de lavarse las manos constantemente. Ellos tienen rituales que pueden durar hasta 15 minutos en donde empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tienen que llegar a cierto tiempo o a cierta cantidad para poder parar esa conducta o esa compulsión. Entonces, son las personas que constantemente están lavándose las manos, que constantemente están limpiando las chapas, los tenedores, los cuchillos. O sea, tienen una obsesión por la limpieza y por el aseo de una manera excesiva. Entonces, esa sintomatología de la del compulsivo lavador, pues lógicamente tiene un componente supremamente negativo, ¿sí? Entonces, suelen detenerse en ciertas actividades muy recurrentes con respecto al lavado, a la limpieza de una manera excesiva, ¿sí? Entonces, se lava las manos hasta que la piel se le vuelva áspera, eh, que realmente eso es algo que afecta de una manera severa. Eh, el otro tipo de compulsivo, de obsesivo compulsivo tiene que ver con los chequeadores. Los chequeadores son los que les gusta la seguridad. Son las personas que revisan que el registro del gas esté cerrado, que la puerta esté bien cerrada con llave y con pasador. Son los que revisan que la ventana esté bien cerrada. Eh, Revisan muchas veces revisan ese tipo de situaciones porque pues lógicamente tienen temor a que pues dejen eso así como de una manera inadecuada, lo dejen abierto y realmente pues eso puede generar pues la muerte, o que se le metan los ladrones, o bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, las obsesiones son constantes y son permanentes y se entrometen constantemente en la vida de la persona. Entonces, estas personas, junto con los lavadores, los chequeadores, están los que tienen rumiaciones. Este estilo de obsesivo compulsivo hace referencia a los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son los que llegan de un momento a otro, aparecen de un momento a otro y aparecen como con las ganas de hacerle daño a la familia. Coger un cuchillo y enterrárselo a la mamá o al papá o al hermano o a la hermana o a la pareja. Bueno, entonces ese tipo de rumiaciones no está asociado, y eso quiero que quede muy claro, no está asociado a una persona que tiende a ser psicópata, ¿sí? Que tiene ese tipo de pensamientos psicóticos. Porque acá el psicótico lo que hace es cometer esa conducta, eh, tener esa conducta pues tan agresiva, pero no tiene remordimiento, no tiene ningún tipo de remordimiento. En cambio, en los obsesivos compulsivos, cuando hablamos de que son, que tienen esas tendencias a la rumiación, a los pensamientos intrusivos, pues entonces ellos sí dicen, pero ¿cómo se me ocurre estar pensando esas cosas? ¿Cómo se me ocurre pensar que le voy a hacer daño a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi tío, a mi pareja? No, 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 eso es inadmisible. Y tienen un sentimiento de culpa por tener ese tipo de pensamiento. Claro, entonces hay arrepentimiento. En el psicópata no hay arrepentimiento, ahí no hay ningún tipo de remordimiento. Entonces hay que entender estas diferenciaciones para el uso de un tratamiento mucho más eficaz, ¿sí? Porque pues es lo que nos está mostrando este trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, imagínense ustedes una persona que le tiene mucho pavor a la mugre, a los gérmenes, eh, a contaminarse. Entonces, ¿cómo va a tener esta persona una vida de pareja tranquila? ¿Cómo creen ustedes que podría ser cuando los temas sexuales pues realmente le molestan porque realmente pues, no puede haber ningún contacto físico? ¿Cómo van a tener una interacción íntima si la persona no soporta que la pareja sude? Porque dentro del sudor entonces ya hay una serie de bacterias
una serie de bichos que la pueden contagiar. Entonces tendría que estar prácticamente cubierta, rodeada de trajes que no permitan el contacto físico, ¿sí? De piel con piel, pero entonces ¿cómo sería un vínculo íntimo de esa persona? ¿Sí? Entonces, lógicamente, esto genera pues, un distanciamiento muy grande a nivel de pareja, porque no se tolera absolutamente nada. ¿Sí? Y esas personas también tienen la necesidad de tener cosas, o todos los objetos los deben de tener supremamente organizados de una manera simétrica. Si ustedes vieron esta película que se llama Durmiendo con el enemigo, realmente ese tipo de comportamiento se ve así. Cuando el novio de la protagonista, el esposo de la protagonista, tiene ese tipo de comportamiento, obsesivo compulsivos con respecto al orden, tienden a ser muy perfeccionistas. Y si ellos ven, pues, por ejemplo, como lo muestra en la película, ellos, si ven desnivelada un poco una toalla, lo que hacen ellos es organizarla. Y eso les causa a ellos un malestar impresionante. Hay dos características que tienen los obsesivos compulsivos que los identifican claramente. Ellos necesitan tener controlabilidad y predictibilidad. La controlabilidad hace referencia a que si yo tengo toda esa serie de compulsiones, controlo mi medio ambiente. Si yo tengo todo organizado como debe ser, controlo el medio ambiente. Entonces, ahí se está viendo la controlabilidad. En la medida que yo controlo, lo puedo predecir. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es la controlabilidad y la predictibilidad. Pero eso raya, lógicamente, con, con, con lo inadecuado, con lo anormal, porque pues no va a permitir absolutamente nada. Está pensando siempre que todo tiene que estar organizado como ellos pretenden tenerlo. Entonces, pues realmente esos trastornos obsesivos compulsivos son bastante complicados y generan, pues lógicamente, pues, una sensación de malestar impresionante. Entonces, con base en los casos que Daniela muy amablemente nos compartió, pues que lo manejó, pero que me hubiese gustado un poco más que lo hubiese manejado de una manera mucho más organizada con respecto a la presentación del caso de esta niña que tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces hay que mirar un poco cómo fue que se presentó el caso, hay que mirar un poco la identificación del paciente, aunque tú lo mencionaste, el motivo de la consulta, la historia del problema, de una manera que me permita entender cómo es que se está viendo el caso. En la medida que yo voy conociendo el caso, yo empiezo a evaluar el caso, que fue lo que tú mencionaste, Daniela, cuando hablaste de los registros de observación y de autorregistros, antes, durante y después, la escala obsesivo-compulsiva para niños, la intervención que se hizo, la entrevista que se le hizo a los padres, una entrevista semi-estructurada, el inventario de ansiedad, ¿ven? Entonces, hay que mirar absolutamente todo para poder, como tú decías, hacer un análisis funcional del comportamiento. ¿Qué fue lo que desencadenó? ¿Qué fue lo que disparó, en este caso, en esta niña que llaman Laura y que tiene 10 años? ¿Qué es lo que desencadenó eso? ¿Sí? Entonces, ahí hay dos aspectos que se mencionan en el caso que pudo haber desencadenado eso. ¿Sí? Uno de ellos, que podría ser una variable precipitante, tiene que ver con el octavo mes de embarazo de la mamá y que según relata Laura, poco antes de nacer mi hermana, empecé a tener esas manías. ¿Sí? Entonces, al parecer, en el octavo mes del embarazo de la mamá, ella empezó con ese tipo de ritual. Y lo otro tiene que ver como que otra variable precipitante tiene que ver con que meses antes de la celebración de su primera comunión, Laura pues entonces estaba teniendo también, bueno, 5 meses después del nacimiento de la hermana, se empezó a agravar este hecho de su sintomatología. Entonces se supone que estos dos sucesos vitales estresantes supusieron un cambio en el estado de ánimo de Laura.
que aunque siempre había sido ella una niña muy responsable, ella misma empezó a exigirse más. Porque ella empezó a exigirse a partir de esos dos eventos que ella comenta, ¿sí? A ella, y es planteado por ella dice que me gusta que las cosas salgan correctamente, que salgan como exactamente yo quiera. Entonces, ese es un tipo de pensamiento ya que es disfuncional porque pues no todo el tiempo vamos a hacer las cosas de una manera correcta y vamos a tener factores externos que hacen de que yo a veces me equivoque, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo la persona con esos antecedentes externos, cómo puede estar generando entonces que no le guste que los objetos estén en el suelo, que no haya, que las cosas estén limpias, ¿ven? Entonces, conociendo y haciendo una evaluación muy exhaustiva del caso, podemos lanzar una serie de hipótesis con respecto a qué era lo que estaba haciendo la niña, qué era lo que estaba haciendo Laura, que le disminuía la ansiedad. Entonces, ahí vemos nosotros que Laura, para poder disminuir la ansiedad, lo que empezaba a hacer era su ritual, ¿sí? Y ahí se menciona muchísimo y se tiene muy en cuenta la teoría del valor de Prema cuando habla de que se reforzaba negativamente la conducta de escape o de evitación, aumentando la probabilidad de que se volviera a repetir en el futuro. Entonces, una de las cosas que se empezó a trabajar en el tratamiento, ¿sí? Pues primero que todo hay que determinar un poco los objetivos del tratamiento, que es lo que queremos ayudarle a la familia y la niña, porque la relación familiar se tornaba un poco tensa, un poco difícil, con mucha angustia, entonces tenía que generarse como un cambio en ese entorno familiar. Por eso es importante involucrar a los padres de familia para que de pronto ellos también vieran un poco cuáles han sido sus comportamientos negativos que pueden llevar a la niña a que se incremente en esa conducta obsesivo-compulsiva, en ese trastorno. Entonces, ayudar a la niña, con uno de los objetivos principales es que se le pueda ayudar a la niña a que comprenda su problema, a que lo identifique y que vea que aunque tiene esto no quiere decir de que lo va a tener para siempre, ¿sí? Cómo se adquirió y cómo se está manteniendo. Reducir la intención de esa activación. Claro, tenemos que manejar unas estrategias cognitivo-conductuales para poder detener ese tipo de activación de la problemática. Reducir la frecuencia a un número razonable del día de las respuestas del lavado. Entonces, ahí mencionan pues como una línea base muy alta con respecto a el lavado que tenía la niña de lavarse las manos y empezaron pues, a trabajar ese tipo de disminución, de reducir la frecuencia para poder que sea una respuesta adaptativa de de cualquier persona. Desarrollar habilidades cognitivo-conductuales para que afronte sus obsesiones y sus compulsiones. Es decir, aquí lo que tenemos que trabajar es un poco de la reestructuración cognitiva para que empiece a tener pensamientos mucho más funcionales, mucho más ligados al bienestar personal, individual e inclusive con la familia. Y modificar o flexibilizar las reglas rígidas sobre las creencias subyacentes. Es decir, que si yo tengo, o sea, si yo no tengo esta conducta, si yo no me lavo las manos 20 veces, algo malo me va a pasar a mí, ¿sí? Si yo no cuento 30 veces lavándome las manos, algo malo me va a pasar a mí. Si yo cojo del piso un juguete o algún esfero o algo que se me haya caído, si yo lo cojo, pues va a estar lleno de gérmenes, entonces lógicamente eso me va a hacer mucho daño. Entonces es modificar o flexibilizar pues todas esas reglas rígidas que tiene ella, que tiene que seguir al pie de la letra para poder tener como esa disminución de la ansiedad. Entonces hay que controlar eso. Y lo mencionabas tú, Daniela, cuando hablabas de la exposición con prevención de respuestas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es aplicar esa exposición de prevención de respuestas y que eso le signifique a la paciente, en este caso, una gran cantidad de beneficios. Y ahí trabajaron una serie de estrategias con puntos, con economía de fichas, con reforzamiento, tanto verbal como
como de premios que ella quisiera tener. Entonces empezaron a diseñar una serie de tratamientos, de técnicas para abordar la psicoeducación, no solamente de Laura, sino también de los papás, para poder generar en ella pues, un cambio actitudinal, un cambio en su bienestar. ¿Sí? Entonces, ahí, si ustedes quieren leer este caso, me parece que es una forma muy chévere y muy interesante de ver cómo las técnicas operantes, todo lo que tiene que ver con el análisis funcional del comportamiento, cómo se trabaja, todo lo que tiene que ver con la educación, con la extensión, con el modelamiento, porque aquí se maneja también modelamiento, porque se le dice a la persona, mire, qué es lo que yo estoy haciendo y mire qué es lo que me está pasando. Ahora yo quiero que usted lo haga gradualmente. Entonces, es un caso bastante interesante, que es lo que yo quiero que ustedes, digamos, para el examen, para los casos que yo les voy a asignar, lo puedan como desmenuzar muy bien en el motivo de la consulta, en la descripción del paciente, en lo que tiene que ver con la historia del problema, el mantenimiento del problema, los factores que lo están desencadenando. Y de otra manera también abordar un poco los métodos de evaluación conductual, ¿no? Cómo se está recogiendo la información y posiblemente determinar, que seguramente lo van a encontrar en cada uno de los casos, porque es tan sencillo lo que ustedes tienen que manejar, porque ahí está absolutamente todo, está absolutamente todo. Simplemente tienen que leerlo y darle una estructura a su presentación para que tengamos claro cómo es que se tiene que manejar un caso clínico. De esa manera lo vamos a entender muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, mira, aquí hay un listado de premios que se le manejó a la niña, a Laura, darle la merienda a su hermana pequeña, ir a comer un helado, jugar a las cartas con los papás, comprar pegatinas de los Monster, ir a correr con el papá, bañarse con los dos padres durante 30 minutos en la piscina de su tío, ir a un restaurante chino que tanto les gusta la comida china, ir a cine. ¿Sí? Entonces, hay una serie de jerarquía graduada de las situaciones temidas. ¿Cómo yo sé que esas situaciones temidas están allí como golpeándole la cabeza a Laura? ¿Sí? Pues precisamente yo tengo que desglosar jerárquicamente de una manera muy organizada lo que se está haciendo con el proceso terapéutico. Entonces, en el ítem 1, por decir algo, es ponerse a la situación de no lavarse las manos después de comer. O sea, eso es lo que, si ella logra eso, puede acceder a uno de los premios anteriores. Pero necesitamos que nos demuestre que lo logró. No que controle la respuesta de evitar o de escapar, no, que lo haga, que se atreva a hacerlo. ¿Sí? Y vamos a mirar, vamos a anotar, de hecho a los padres se les enseñó a que registraran todo el tipo de conductas que tenía la niña en la casa, ¿sí? O en otro contexto social diferente a la casa. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que los padres vieran cómo el tratamiento estaba evolucionando positivamente. Coger un cenicero firmemente durante un minuto y después tocar diferentes partes de su cuerpo, cara, piernas, brazos, evitando dar la respuesta de lavado. Si se logra llevar a eso, a que evite la respuesta de lavado de sus manos, se le darán otros puntos, otras pegatinas, que llaman ellos. ¿Sí? Y con determinado número de pegatinas, de puntos, de caritas felices, pues entonces vamos a acceder a un premio que ella elija. ¿Sí? Pero estos premios tienen un valor, estos premios tienen una cantidad importante de significado. Entonces, en la medida que yo quiero, por ejemplo, bañarme con mis padres durante 30 minutos en la piscina de mi tío, eso tiene un valor. ¿Sí? Entonces, para acceder a eso, pues, lógicamente, pues vamos a que tenga esa respuesta. Tocar objetos que tuvieran polvo, por ejemplo, por encima de un mueble, el suelo de la casa, y prevenir también la respuesta de lavarse las manos. La cumplió, tenga sus caritas felices. ¿Sí? Ir a orinar y no lavarse las manos después. ¿Sí? Lo cumplió, tenga, aquí está su carita o sus caritas felices. Tocar algo pegajoso como los helados, como las frutas,
y no dar la respuesta de lavado de las manos. Entonces, si nosotros entendemos cada una de estas estrategias, pues vamos a tener resultados supremamente satisfactorios, ¿no? Entonces, se le lanza a la niña una serie de hipótesis que era sometida en un interrogatorio. Por ejemplo, si toco el cenicero y no me lavo las manos, me voy a contaminar. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué pruebas tienes tú a favor de ese pensamiento? ¿Sí? ¿Qué grado de emoción le provoca ese pensamiento? ¿Sí? ¿Qué grado de malestar te produce pensar en eso? ¿Para qué te sirve pensar en eso? ¿Sí? ¿Creo realmente que vaya a suceder lo que estoy pensando? Es ponerla en esa realidad absoluta de que realmente estos pensamientos no le van a hacer daño. Si yo estoy pensando constantemente algo y que eso va a pasar, pues entonces yo tengo que derrumbar esa hipótesis, ¿sí? Eso sería un poco lo que hablamos nosotros de un pensamiento, perdón, de un trastorno obsesivo compulsivo. Permítanme, espérate a ver si lo tengo yo por acá a la mano. Un instante, por favor. Perdonen un instante, por favor, que estoy buscando algo que se relaciona mucho con esto. Bien, ya lo tengo acá, entonces permítanme, voy a mostrarles este caso que nos ayuda a entender un poco cómo se le ayuda a una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Escuchemos, por favor. Entre los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo es uno de los trastornos más severos y que mayor incapacidad causa a las personas que lo sufren. Este trastorno se caracteriza por la presencia de obsesiones, que son pensamientos, imágenes o impulsos, que generan una gran ansiedad en aquellas personas en que se presenta, ansiedad que resulta de la percepción de amenaza y de peligro que estos pensamientos generan. A fin de reducir dicha ansiedad, las personas que presentan obsesiones realizan compulsiones. Estos son comportamientos tendientes a reducir el peligro que los pensamientos generan y por ende la ansiedad que provocan. Existen diversos subtipos de trastornos obsesivo-compulsivo dependiendo del tipo de compulsión que se use. Los tres más frecuentes son los lavadores, los revisadores y las personas que presentan obsesiones puras o también denominados rumiadores. Los lavadores son aquellas personas que se lavan sus manos una y otra vez, pues temen haberse contaminado por haber tenido contacto con algún objeto, por ejemplo, haberle dado la mano a un extraño, haber tocado la puerta de un ascensor. Y esto lo hacen repetidamente, una y otra vez. Pueden pasar varias horas al día
lavándose las manos. El siguiente subtipo son los revisadores. Personas que revisan una y otra vez las acciones realizadas. Recuerdo el caso de un paciente que se devolvía varias veces de su trabajo a la casa, pues pensaba que había atropellado con su carro a alguien. Obviamente no lo había hecho. El último tipo de trastorno obsesivo compulsivo son los rumiadores u obsesivos puros. Estos son personas que tienen pensamientos típicamente alrededor de 3 temas: pensamientos agresivos, pensamientos sexuales o pensamientos religiosos que consideran inaceptables y totalmente en contravía de sus principios y sus valores. Recuerdo el caso de una paciente muy querida que tenía el temor de que iba a enterrarle el cuchillo de la cocina a su mejor amiga. Estas personas son muy distintas a aquellas personas que tienen tendencias psicopáticas. La persona se sentía muy angustiada porque ella no quería hacerlo y esto iba en contra de sus principios y sus valores. El caso que voy a presentarles hoy es el caso de Karen. Karen es una paciente a quien yo he tratado muy exitosamente por presentar un trastorno obsesivo compulsivo del subtipo de obsesión pura o de rumiador. ¿Cómo estás, Karen? Hola, doctor, muy bien, gracias. En primer lugar, Karen, quiero agradecerte por tu generosa contribución para poder ayudar a tantas personas que sufren alrededor del mundo de un problema como el tuyo. Karen, cuéntanos cuando tú viniste a verme en agosto del 2017, ¿qué te ocurría? Bueno, yo estaba teniendo pensamientos obsesivos, tenía miedo de hacerme daño y pues esto me estaba ocasionando mucha angustia y mucho temor y casi todo el día pensaba en esto y lo que hacía era repetir alguna palabra para detener el pensamiento, pero el pensamiento no se detenía. Siempre más fuerte el pensamiento que mis palabras pues, mentales. Específicamente, ¿qué pensamientos venían a tu mente respecto a hacerte daño? Pues como que me iba a tirar como desde un balcón o como que yo misma me podía, pues como que suicidar o tipo cortarse las venas o cosas así. ¿Y cuáles eran las palabras que tú repetías para tratar de liberarte de este pensamiento? No me voy a suicidar, no soy así, es solamente una obsesión y de pronto me repetía palabras, digamos, otras que quería que se me metieran en la cabeza como vida, 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 pero era muy difícil. Al final del día como que uno está pensando todo el día en eso, que el pensamiento se hace como más fuerte. Observen ustedes, queridos televidentes, cómo el caso de Karen es un típico caso de un trastorno obsesivo compulsivo. Ella tenía estos pensamientos alrededor de hacerse daño y utilizaba una compulsión, en este caso de naturaleza verbal y mental, que ella se repetía a sí misma. Vida, 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 esto solamente es una obsesión. Y entre más ella repetía estas palabras mentalmente, su trastorno más se fortalecía y sus obsesiones se presentaban con más frecuencia. Karen, ¿en qué consistió tu tratamiento? ¿Qué hicimos? Pues como que en la primera fase yo estaba un poquito deprimida por lo que me estaba pasando, entonces estaba como en depresión, entonces lo que hicimos fue leernos
unos capítulos de un libro que tú me diste. En esos capítulos explicaban qué era la depresión, qué era la ansiedad, y lo que hicimos primero fue un test de depresión. Ahí decía cuánto puntaje de depresión tenía, y luego lo que hacía era organizarme para tener actividades durante la semana, como hacer ejercicio, salir con amigas, ir a comer. La idea era no quedarse todo el tiempo quieto y en la rutina, sino hacer cosas distintas, ir a cine. Y luego de ahí empezamos a trabajar también el tema de la obsesión. Entonces, Karen, voy a pararte un minuto allí. Lo que acaba de comentar Karen ilustra algo que es muy común en las personas que presentan trastornos psicológicos, y es la coexistencia de varios trastornos. Karen presentaba no solamente un trastorno obsesivo compulsivo, sino un trastorno depresivo mayor. Y de hecho, en muchos casos donde hay un trastorno depresivo mayor, es común la ocurrencia de este tipo de pensamientos obsesivos. Por eso consideramos pertinente trabajar la depresión de Karen antes de trabajar su trastorno obsesivo compulsivo. Igualmente es importante señalar que a pesar de que Karen estaba deprimida, ella no tenía ningún riesgo suicida. Las personas que tienen riesgo suicida tienen un tipo de pensamientos muy distintos a los que tenía Karen. La persona que quiere suicidarse, cuando tiene estos pensamientos, no siente ansiedad. Por el contrario, comienza a verlo como una manera de terminar el intenso sufrimiento que le causa su depresión. Con Karen completamos el tratamiento para su depresión y ella muy gradualmente, y yo diría que muy rápidamente, fue comenzando a salir de su depresión, y entonces comenzamos a abordar sus pensamientos obsesivos. Cuéntanos entonces, Karen, cómo fue el tratamiento para que tú pudieras aprender a manejar estos pensamientos obsesivos. ¿Qué tanta angustia te generaban? Les va a sacar la plataforma, entonces permítanme por favor, ya nos volvemos a ver, regresamos en cuestión de segundos para que terminemos de escuchar cómo es en qué consistía el tratamiento que tuvo ella con el psicólogo. Entonces ya volvemos a ver.